¿Y por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Porque nos ha dado una mujer que nos da buena palabra. Así que, bienvenida, Raquel. Y entonces, meditando en todo esto, hemos estado leyendo los Salmos y quisiera hablarte un poquito de los Salmos, pero para hablar de los Salmos, pues tenemos que hablar del autor de la mayoría de los Salmos. 73 Salmos fueron escritos por David, 12 fueron escritos por Asaf, 11 por los hijos de Coré, también investigué, y 2 por Moisés, no, por Salomón. Moisés escribió uno más y otro más, y 50 son anónimos, no se conoce quién los escribió. Pero entonces estamos hablando que la mayoría de los salmos fueron escritos por David, y tenemos que entender el corazón que tenía el pastor. El día miércoles nos decía, tenemos que entender, para poder leer los salmos tenemos que entender y saber qué pasaba en el corazón de David, ¿no? Y ponernos a lo mejor en la postura de David. Y entonces, pues quiero hablarte un poquito de eso, ¿no? De David y cuál es la condición. Dice la Biblia en Ezequiel que no halló ninguno conforme a su corazón, ¿no? Y David, dice la Biblia, que fue hallado conforme al corazón de Dios. Es el personaje en las Escrituras donde Dios dice, este es el que camina conforme a lo que yo quiero. Este es el que entiende quién soy. Este es el que sabe lo que busco. Y vamos a Ezequiel 22. Ay, no les di mis notitas. Ezequiel 22, 23 y hasta el 31. ¿Quién nos va a poner? Ezequiel 22. Y Ezequiel es un libro que es muy, muy confrontador. Un libro donde habla mucho acerca de cómo el pueblo se rebeló, cómo Israel se rebeló. Israel estaba en contra, o sea, su corazón estaba totalmente apartado de Dios. Y Dios estaba muy enojado. Dios nos ama, pero Dios es justicia, Y entonces Él dice aquí en el 23, dice, nuevamente recibí un mensaje del Señor, hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel. En el día de mi indignación serás como tierra contaminada, una tierra sin lluvia. Tus príncipes traman conspiraciones tal como los leones que acechan su presa. Devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros y quitándoles sus riquezas mediante la extorsión. Y dejan viudas a muchas mujeres del país. Tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no lo es. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro o impuro. Desprecian mis días de descanso, de modo que soy deshonrado entre ellos. Tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad destruyen vidas a cambio de dinero. Y tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. Hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Y el 30 dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera a la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie.
yo cuando lo estaba leyendo dije, wow, Señor, me destroza mi corazón, ¿no? No encontraste a nadie digno, a nadie que separara la brecha. Nuestro corazón está totalmente contaminado. Estamos tan alejados de ti, Señor. Y era lo que había en mi corazón cuando yo leía esta parte y dije, wow. Y esta semana que estábamos leyendo los salmos, dice que él encontró a uno conforme a su corazón. Y ese es David. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos? Señor, yo te doy gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu amor y tu misericordia, Señor. Dios, esta semana hemos aprendido eso, que tú eres misericordioso, Señor. Tú nos amas. Dios, revélate esta mañana. Señor, que nuestro espíritu y nuestra mente se abran. Y Dios, que entendamos y comprendamos, Señor, en lo espiritual y en nuestras propias vidas, quién eres tú, Señor. Y Dios, de qué manera te podemos servir. Y Señor, cómo podemos seguir alabándote y adorándote, Señor. Y Dios, que nuestro corazón, Señor, se abra a un entendimiento nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y por eso es importante, ¿no? Y para entender y para comprender necesitamos ir entonces al carácter que tenía David. Pero también hay un personaje muy importante que nos hace ver cuál es nuestra condición, porque dice, aquí no encontré a nadie, no hubo nadie. Y entonces en Primera de Samuel está la historia del primer rey, porque el pueblo de Israel quería un rey. Todos los reinos de la tierra tenían un rey, porque Israel no tenía rey. Entonces el Señor les da a Saúl. Y dice la Biblia que él reinó 40 años. Y en primera de Samuel 13 empieza a revelarse quién es Saúl. Dije Samuel. Saúl, el rey Saúl. Y en el capítulo 13, y no lo voy a leer, solamente voy a ir más o menos, dice hay desde el versículo 7, 8, la desobediencia de Saúl. Y entonces la Biblia menciona que Dios le ordena, van contra los filisteos, él se siente muy valiente, va contra los filisteos y dice, solamente necesito de 3,000 hombres, los demás regrésense a su casa, ¿no? Yo soy tan bueno que con 3,000 hombres puedo. Y tomó 2,000 para él y dijo a su hijo, ten otros 1,000, llévatelos de este lado y yo por acá. Y Jonatán se fue y le ganó a los filisteos, pero los filisteos estaban muy enojados, muy molestos. Y entonces vinieron con más fuerza y dice en el versículo 5 del capítulo 13, los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena de las orillas del mar. Estaban muy enojados, los filisteos estaban muy molestos y él se había quedado con 2,000 hombres. Era muy soberbio. Entonces, ahí está narrando que mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Entonces empezaron sus hombres a ver quiénes eran esta multitud y empezaron a huir. Se empezaron a esconder en las cuevas, se empezaron a meter entre los matorrales. Y Saúl estaba, pues yo creo que también con mucho miedo, pero era un hombre religioso. Y dice la Biblia que entonces dijo, no, necesito que venga Samuel y que bendiga y que nos haga llegar el favor de Dios. Pero Samuel no llegaba y entonces él estaba muy desesperado porque veía que ya estaban contra él. Se desesperó tanto que dijo, ay no, denme aquí los instrumentos, denme todo lo que se tiene que hacer, traigan al sacrificio, vamos a hacer holocausto. Y él hizo el holocausto. No esperó porque el Señor le dijo que tenía que esperar. Y no esperó.
Y cuando viene Samuel le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, ay, es que tú no vienes y yo ya estoy desesperado. Entonces Samuel, muy enojado, le dice, qué tonterías. Esta versión está bien, la traducción viviente dice, qué tontería, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato de Dios. Y ahí es donde Dios habla de un hombre conforme a su corazón. No un terco, no un necio, no un desesperado, no un loco arrebatado, no un egoísta. Y después, esa fue la primera parte donde Saúl demuestra su verdadero carácter. Y después, en los capítulos 15, él viene y el Señor le dice que tiene que destruir al pueblo, pero él toma de la posesión de este pueblo, que no me acuerdo cómo se llama, y el Señor le dice que destruya todo, no se quede con nada, porque todo es anatema, ¿no? Así le dice. Y él toma y dice que es para el sacrificio. Dice, bueno, es que tengo una mejor idea. Están muy buenos el ganado, se ven muy ricos estos corderitos, entonces ¿por qué no los ofrecemos en sacrificio? Y él tiene buenas ideas y entonces el Señor le vuelve a decir en el 21, ¿qué es lo más agradable para el Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces está hablando del carácter de Saúl, es el carácter de un hombre infiel, de un hombre desobediente, de un hombre con muy buenas ideas, de un hombre muy religioso, pensando, ya el sacrificio rápido, sí, el proceso. Nada sumiso, rebelde, terco, mentiroso, etcétera. ¿Cuántos se identifican con él? Yo me identifico con él, porque ese es el carácter de un corazón que está alejado de Dios, que no entiende a Dios. Y entonces el Señor busca un hombre y lo encuentra, y vemos ahí como en el capítulo 16 dice que el Señor le habla a Samuel y le dice, ve a la casa de Isaí y busca a mi ungido. Y va, y aquí voy a empezar con las características de David. Él llega al lugar, reúne a los hijos de Isaí, y cuando ve al mayor, Samuel dice, este debe ser. Y el Señor le dice, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y esa es una de las características que David tenía, ¿no? A Dios no le importaba la apariencia de David. A Dios no le importaba si era güero, si era alto, si era fornido. El Señor no miraba lo exterior, Él no miraba si hacía, si decía. El Señor estaba mirando el corazón, y yo quiero que hoy tú pienses en eso. A Dios, y voy a ser un poco, a lo mejor me voy a escuchar un poco cruel, pero al Señor no le importa que tú tengas pobreza, o que tú estés en pobreza, o que tú tengas algún tipo de necesidad.
A Dios no le importa eso. A Dios le importa cómo está tu corazón en esa situación. Dios, y ahí tiene que haber un cambio en tu mente y en tu pensamiento, porque hemos tenido la idea de que Dios mira cómo estoy, Señor. Mira cómo me tratan. Mira cuánto dinero hay en mi bolsa, Señor. Dios no va a mirar y no le importa si tienes 10 pesos o 3 pesos. El Señor está mirando tu corazón en esa condición. ¿Cómo está tu corazón? Y por eso le dice a Samuel. Y entonces, desde aquí el Señor está mirando el corazón de David. Y dice que pasan todos los hijos y no lo encontraron. Y entonces le dice que pues tiene todavía uno por ahí. Y le dice que lo va a esperar, le dice a Isaí que Samuel le dice al padre que va a esperar al más pequeño y no van a sentarse a la mesa hasta que llegue. Y cuando él lo ve venir, se da cuenta que este es. Y dice en el 13, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de olivo que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Esa es otra característica. Fue ungido. Nosotros hoy tenemos la promesa. Hoy tenemos, y el Espíritu Santo puede posar en nosotros. David en ese momento pues no lo tenía, la promesa todavía era una promesa que estaban en espera. Pero cuando él es ungido dice que el Espíritu Santo vino a él. Entonces está hablando del ungido y que el Espíritu Santo estuvo en él. Entonces, asegúrate que el Espíritu Santo esté en ti. Asegúrate que el Espíritu Santo esté posando en ti y que esté actuando con poder. Hoy tenemos acceso al Espíritu Santo. En Cristo Jesús tenemos acceso al Espíritu Santo. Y búscalo en lo íntimo, ¿no? Búscalo en la intimidad. Búscalo y ejercítalo en todo momento. Yo veo a David un hombre que en todo momento estaba en el Espíritu. En el Espíritu. Y bueno, como 3 dice, entendía que era el servicio. Entonces dice ahí en Samuel que estaban todos los hijos reunidos, pero dice, no, estos ninguno es, ¿no tienes otro por ahí? Y entonces le dice, sí, hay uno, el más joven, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Está cuidando las ovejas y las cabras. Y a mí me impactó, es una frase muy pequeñita, pero él estaba sirviendo. En todo momento él estaba sirviendo. Estaba cuidando las cabras, las ovejas de su padre. Y hay otra parte, cuando el espíritu que estaba atormentando a Saúl, porque había un espíritu que atormentaba a Saúl, uno de sus siervos le dice, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero, valiente y un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Reconocían que él era. Y hay otra parte en donde los hijos mayores ya estaban en la guerra, ya iban para la guerra, y él, dice aquí la Biblia, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Y lo mandan, y estuvo al servicio del rey, porque él tocaba el arpa para el rey. Iba y venía, iba al palacio, tocaba para el rey, estaba al servicio del rey y regresaba al compromiso que él tenía, a cuidar las ovejas de su papá.
Y cuando él se enfrenta a Goliat y cuando él dice, ¿quién es este incircunciso que viene? Dice que se presentó ante Saúl y le dijo, Saúl, estás mal, mijo, ¿cómo crees? Tú no vas a poder. Y él le dice, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, le tomo de la quijada y le golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león, del oso, me rescatará de este filisteo. Está hablando de un hombre que tenía toda la confianza en Dios, pero estaba cuidando a las ovejas de su padre. Era un servidor, era un pastor, vivía bajo las normas del servicio, entendía qué era el servicio, pastoreaba lo que no era suyo, no eran sus ovejas, pero daba su vida por ellas. Las cuidaba, las alimentaba, las curaba, las vendaba. Estaba comprometido con las ovejas de su padre. Sí, fue y mató a Goliat, pero regresó a cuidar las ovejas de su padre. Era un hombre que todo el tiempo estaba sirviendo, entendía que era el servicio. Y bueno, como cuarto, pues era un guerrero valiente, porque sabía quién era su Dios. Y así lo decía cuando lo recomendaron, decían, es un hombre de guerra, un hombre valiente, de buen juicio. De buen juicio. Y otra característica que tenía David era que era leal. Tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y en versículos más adelante, en el capítulo 24 de Primera de Samuel, dice que tuvo la oportunidad, entró a una cueva y él con sus hombres estaban detrás de la cueva y él tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y sus hombres le decían, Dios te lo ha puesto para que ahorita le des cuchillo y ya se termine el problema. Y entonces dice que él sigilosamente cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a remorderle la conciencia. Cortó solamente un pedazo de la túnica del rey. Y dice que empezó a tener remordimiento. El Espíritu Santo lo estaba ahí tratando con él. Y él dijo, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Entró en conciencia, dijo, no está bien lo que estoy haciendo, no está bien. Y se llenó de angustia. Y entonces cuando Saúl ya iba saliendo de la cueva, dice que él le gritó y le dijo, mi señor rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hacia el suelo delante de él, imagínense cuál era la lealtad que le tenía. Y Saúl estaba persiguiéndolo. ¿Por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día pudo ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije, nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Miré, Padre mío, lo que tengo en mi mano, es un trozo, un pedazo del borde de su manto, yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted.
aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Y ahí mismo Saúl reconoce que David va a ser el rey y le dice, ya sé que tú vas a ser el rey, sé que el pueblo va a seguir, te va a seguir y van a vivir en prosperidad, pero solamente te pido una cosa, que no mates a mi familia y no destruyas a mi descendencia. Saúl tuvo una revelación de Dios increíble al decir todo esto cuando lo estaba persiguiendo. Saúl entendió que él era un hombre conforme al corazón de Dios, que entendía el corazón de Dios. David era leal. Y por último, pues David era agradecido y era un adorador de Dios. David era un adorador. La Biblia dice que y no fue un proceso corto, fue un proceso largo. Pasaron, yo creo, muchísimos años después, antes de que, o cuando lo ungieron para que él fuera rey, porque primero fue rey de Judá. Cuando muere Saúl es rey de Judá, lo reconoce la mitad del pueblo, pero la otra mitad todavía estaban los herederos y se estaban peleando y no lo dejaban ser rey, y estuvieron peleando y peleando y peleando hasta que Israel por completo fue gobernado por David. Y cuando él toma el pueblo o toma la autoridad de rey, dice la Biblia que lo primero que él hizo fue traer el arca. Y eso siempre lo hemos estado diciendo, ¿no? Él trajo el arca, él puso en primer lugar la casa de Dios. Ninguno había puesto en primer lugar la casa de Dios. Y él dijo, ¿cómo yo vivo en una casa de cedro y la presencia del Señor va a estar en una casa de campaña? Y mandó a construir la casa. Él era un adorador. Y dice la Biblia más adelante en 2 de Samuel, porque sigue, y ahí dice que él danzó. Era un hombre de servicio, era un rey, y lo decía ese día René, ¿no? Era un rey, tenía el carácter de un rey, y aún así tenía un corazón de servicio, porque dice que él fue con toda la escolta para llevar el arca, y cuando llegó al lugar ofreció pan, les dio a todos los que habían estado ahí. Y todavía dice que se puso a danzar, se puso a gritar, se puso a alabar al Señor. Y su esposa Mical estaba tan enojada, tan indignada. ¿Cómo voy a creer que el rey se ponga a hacer ridiculeces ahí enfrente de todo el mundo? Y se avergüence, y nos avergüence. Y aquí le responde David. Y le dice, y que las mujeres ahí te estén viendo, ¿no? La servidumbre, ¿no? Y las mujeres, las sirvientas. Y luego David le dice, estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de tu familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillando ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y entonces le dice, estoy dispuesto a ser humillado. Estoy dispuesto a que me vean brincando. Me impactó esa parte. David estaba dispuesto a alabar al Señor a costa de lo que fuera. Y la última parte es cuando, y hasta ahí porque está muy interesante la historia, pero Dios dice, nadie quiso hacerme una casa. Yo los llevé por Egipto, estuve con ustedes, yo era la casa, ¿no? Y nadie pensó en mí, en hacerme una casa, un lugar. Nadie pensó. Y mi siervo David
yo creo que Dios dijo, nadie lo pensó, y tú, David, lo pensaste, y tú, David, estás escogiendo los mejores materiales para hacerme una casa. Y por eso el Señor le da una promesa y le dice, y es ahí, y ahí quiero leer, es Reina Valera, que le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a un linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, el cual quité de delante de mí. Y será firmada su casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono se establecerá eternamente. Dios le hace un pacto con él, y aquí está hablando de Jesucristo, su linaje, está hablándole tu linaje. Jesucristo iba a ser su hijo y Dios lo iba a tomar como su hijo, y dice que le castigaría con vara severa. Y así fue. Y Jesucristo fue a la cruz por todos nosotros. Esta es la promesa tan preciosa, tan impactante. Y sabes que cuando yo estaba leyendo esto, me impacté porque escuchen lo que David le dice. Le dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¡Wow! David recibió una revelación de Dios tan impresionante y entendió y comprendió quién era Dios y quién era Él. Y es lo que nos decía el pastor, ¿no? Para que tú puedas entender los salmos, y me impactó eso. Para que podamos entender los salmos tenemos que tener un corazón humillado, un corazón que le alaba, un corazón que le obedece, un corazón que tiene las características de David y que entiende y que recibe del Espíritu Santo la revelación. Tú vas a poder pasar 21 días ayunando, quitándote el alimento, viniendo a lo mejor todos los días. Pero si tú no entiendes quién es Dios, como David lo entendió, tu vida va a seguir así. Y el propósito de estos 21 días de ayuno es que tú entiendas y comprendas quién es Dios. Y en toda tu vida puedes estar enojado con todas las personas. Es más, puedes estar enojado con Dios. Y ahí te vas a quedar, discúlpame, pero ahí te vas a quedar. Pero cuando tú tienes una revelación como la que tiene aquí David le dice, ¿quién soy yo? Para que tú pienses en mí y en mi casa. Y le dice entonces en el 22, y me encanta, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y le dice en el 26, que sea engrandecido tu nombre para siempre. Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. En el 28 le dice, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Su vida caminaba conforme. Y pues lo único que yo puedo ver cuando estábamos leyendo los salmos, pues miro cada vez que soy indigna, ¿no? Miro cada vez que no llego, y como lo decía el pastor, no llegamos ni a los talones.
no le llegamos ni a los talones al Señor Jesucristo. David tenía ese corazón de entender eso. Tenía muchas características, pero lo más importante era humildad. Sabía que él era siervo siempre, siervo siempre. Y yo cuando veo esto y cuando entiendo esto y mi corazón se hace tan chiquitito y veo que soy tan indigna, no hay nada dentro de mí que sea digno, pero sabes que miro cómo me rodea su justicia, que miro cómo me abraza su gracia, que miro cómo me besa su amor. Entonces sabes que me dan ganas de alabarle, porque no hay otra cosa que pueda hacer que alabarle y adorarle y decirle: tú eres mi Señor. Y entonces decirle como David lo decía: tú eres Dios, tú eres Dios. Y eso es lo que tiene que provocar en nosotros estos 21 días de ayuno. Deja de ver tu pecado, deja de ver tus acciones, deja de ver lo que hacen los demás. Busca al Señor y, como dice como el siervo brama por las aguas, así está tan deseante, tan anhelante mi alma de ti, Señor. Y busco de ti y quiero conocerte más y quiero saber más de ti. Y es lo que estamos buscando, es lo que necesitamos. Y esa palabra ha sido algo bien fuerte en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito, porque en mí no hay nada que sea bueno. Pero cuando tú estás aquí conmigo, entonces sé que estoy. Pero necesito más y necesito más, Señor. Y entonces empieza a desechar todos tus pensamientos que son humanos, que son como de Saúl, y empieza y deja que entonces un corazón como el de David venga. Y yo no quiero juzgar a nadie, simplemente decirte: el Señor nos está buscando, el Señor te está buscando.